Hola a todos, estamos en nuestro webinar de filosofía, alfabetización filosófica. Hemos analizado hasta ahora varias escuelas filosóficas y bueno, la idea de este webinar no es que ustedes sean eruditos en Kant o Nietzsche o nada por el estilo, sino que básicamente nos demos cuenta de cómo funciona el mundo y podamos hacer nuestra propia opinión. La última vez hablamos de Michael Hart y Antonio Negri, de su libro Declaración, en el cual ellos hablaban de 4 estrategias de manipulación usadas por el imperio. Hoy día vamos a seguir en esa línea, vamos a hablar de don Noam Chomsky. Chomsky es un lingüista norteamericano, pero no vamos a hablar de su trabajo lingüístico, que además ha sido un activista político y debemos decir que es un filósofo importante de carácter marxista, aunque él dice que no es marxista. Él ha sido citado muchas veces por Slavoj Žižek y sin embargo a Chomsky no le gusta Žižek. No sé por qué, no conozco las razones, pero así sucede. Chomsky dice que el lenguaje que usa Žižek es muy extraño, que tiene ese típico lenguaje teórico que a él no le gusta, que no se hace entender con la gente, ante lo cual Žižek dice: yo no sé por qué no me quiere si yo siempre lo cito y para mí es un referente, pero bueno, así son las cosas ahora. El caso es que él también habla de estrategias de dominación y él las divide en 10. Estas estrategias yo creo que todos las hemos visto y vamos a tratar de verlas con ejemplos concretos, lo cual tiene una utilidad metodológica y pedagógica, pero la idea es que ustedes vean cómo esto sucede para que ustedes mismos se den cuenta cuando estamos siendo manipulados. Bueno, la primera estrategia es la estrategia de la distracción. La distracción básicamente tiene por objeto, como bien lo dice, distraernos, que no pensemos en aquello que importa, sino que pensemos en otras cosas. En este caso, uno de los principales herramientas de distracción es el deporte, concretamente el fútbol. No es que el deporte sea malo, el deporte es bueno, el deporte hace bien, el deporte es sano, el deporte tiene una serie de características que es bueno practicar, ver y participar de la vida deportiva. Sin embargo, el deporte se usa muchas veces como una forma de distracción. Ganó Chile, perdió Chile, lo que sea, Chile llegó a la final, etcétera, etcétera. Y entre medio se están aprobando leyes, se están haciendo cosas que en rigor no se pueden hacer o que no se debieran hacer. Por ejemplo, frenar el tema del aborto por las 3 causales o cosas de ese tipo, y se piensa en otro tipo de cosas. Eso es la distracción. Otra forma de distracción es todo lo que es farándula, todo lo que es reality, que finalmente no lleva más que a que la gente piense básicamente en puras cosas que no importan, en vez de pensar cosas que realmente importan, como principalmente nuestra vida económica, el hecho de vamos a poder jubilar, etcétera, etcétera. Esa es la primera estrategia. Entonces la idea es, dice Chomsky, mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivados por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. Eso es básicamente. Lo otro es crear problemas y ofrecer soluciones. Se crea un problema que no existe, sobre cosas que no hay que resolver y después se soluciona ese problema. Dice Chomsky, por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana. Cuando hay una protesta, por ejemplo, en nuestro país muchas veces se habla de los actos vandálicos, etcétera, etcétera, pero de alguna manera todos sabemos que existe una cierta tolerancia y una cierta infiltración y se busca que se vea la protesta social como un acto criminal, se criminaliza la protesta social, se ven un montón de... En vez de decir la gente suele protestar por, qué sé yo, derechos de la mujer, derechos previsionales o derechos educacionales, en la última protesta el saldo fue no sé cuántos semáforos rotos y hubo saqueos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma lo que se está haciendo es criminalizar la protesta social y mostrar un problema que se ofrece una solución, y esa solución pasa por eliminar la protesta social como tal. Después ahora la estrategia de la gradualidad. Esto lo hemos visto
principalmente en el caso chileno, yo estoy hablando de Chile, de las privatizaciones. Se privatizan algunas empresas públicas, se admite capitales privados, esto va de a poco, etcétera, etcétera, hasta que finalmente nos encontramos con que estamos en un sistema completamente neoliberal, estamos en un sistema completamente en el que el Estado ha sido expropiado de todo, y bueno, el Estado en este sentido somos todos. Y finalmente se nos quita lo que tenemos. Y eso se hace gradualmente. En el caso chileno, esto se hizo en dictadura, y en el caso, por ejemplo, inglés, esto se hizo gracias a la guerra de las Malvinas. Por ejemplo, claro, fueron la guerra de las Malvinas, los ingleses fueron a la guerra, ganaron la guerra, estaban distraídos, y de a poco se fueron cerrando minas, se fueron cerrando empresas, y se fueron cambiando las leyes sindicales hasta que los trabajadores ingleses quedaron completamente desprotegidos. En Chile no se hace tanto gradualmente porque, bueno, tenemos una oligarquía que tiene el poder, que puede hacer las cosas de una manera más violenta. La estrategia de diferir o demorar. Tenemos una serie de problemas, pero resulta que esto no se emplea, no se soluciona inmediatamente, se difiere más adelante, se habla de una serie de problemas que no son tales. Hablamos, por ejemplo, del caso del matrimonio igualitario, que se trata de diferir. Chile no está preparado para, qué sé yo, el caso del Sename. Estamos hablando de cuestiones que dan para largo, etcétera, etcétera, y finalmente el problema no se resuelve. La idea es no resolverlo, punto. Y lo otro, dirigirse al público como criaturas de poca edad, como si fuéramos todos niños. Esto es algo que usan mucho los políticos, nos tratan de decir ustedes no entienden. Me tocó una vez estar en una reunión de la Unión Nacional de Artistas, que era a propósito de la televisión digital, y llegó un personero de gobierno al que no voy a nombrar, y nos dio una clase sobre cómo funcionaba la televisión digital. Ahora, yo estaba como guionista simplemente, sin embargo, en ese evento estaba la gente que más sabía de televisión en Chile. Y bueno, que llegara un ministro que no tenía idea de decir, ustedes no se dan cuenta cómo esto funciona. Sí, la gente que estaba ahí sabía cómo funcionaba, pero claro, se les minimizó, se les trató como personas de poca edad, como si fueran niños. Y de esa forma el gobierno manipula. En este caso ese esfuerzo no resultó, porque la gente que estaba ahí era precisamente experta en el tema que se estaba discutiendo. Lo otro, y esto lo van a ver mucho, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Esto es básicamente que en vez de decirte, mira, lo bueno de esto es esto, lo malo de esto es esto otro, etcétera, etcétera, yo te hable, bueno, esto va a ser por el futuro de Chile, en realidad yo estoy con los trabajadores, y una serie de frases que se dicen en estos casos, que en rigor no dicen nada. En rigor, lo que se está haciendo con esto es simplemente apelar al aspecto emocional. No lo hemos visto eso ahora último en Chile, aunque sí un poco. Por ejemplo, la presidenta Michelle Bachelet, más o menos como una suerte mamá, y habla que todos los chilenos tienen que tener acceso a la educación, y etcétera, etcétera. Sí, pero ¿cómo tiene que hacerse esto? ¿De dónde va a salir la plata de esto? Se hace una reforma tributaria que golpea terriblemente a la clase media, en algunos aspectos más que la clase alta, mientras que las mineras siguen sin pagar el royalty. Pero se apela al aspecto emocional, que todos vamos a tener educación, etcétera, etcétera, y una serie de cosas. Ahora, ¿qué educación vamos a tener? Eso es otro tema. Por ejemplo, claro, todo el mundo va a salir a la universidad, pero ¿con qué título? O sea, ¿y para qué? Entonces, es eso, digamos, lo principal. Eso es una de las cosas que se usa como estrategia de dominación. Lo otro, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. En esto normalmente juegan un rol muy importante los medios de comunicación. Yo ya no veo televisión abierta, pero la televisión abierta básicamente se trata de puras idioteces. Ver un matinal, yo cuando he tenido que ir a un banco o hacer una cola y esperar que tienen puesto el matinal, es verdaderamente angustiante ver cómo se hace ese tipo de cosas. En este momento sé que existe un programa que se llama La Hermandad, que habla de cuestiones ocultistas, que francamente no son más que supersticiones, y es volver atrás. Es dejar salir de la razón y volver a antes del siglo XVIII, antes de Kant, antes de que toda esta gente que nosotros ya vimos nos dijera, la razón es capaz de explicar el mundo, para que aparezca una medium que diga que los muertos le hablan. O sea, eso es una forma de mantener a la gente en la ignorancia y en la mediocridad. Estamos volviendo a la Edad Media, falta que casen brujas, sería pero ya lo último. Ahora,
Lo otro es estimular a la gente que sea complaciente en la ignorancia y la mediocridad. O sea, si a mí no me gusta ser un mediocre, si yo no creo esas cosas, soy un tipo intolerante, soy un tipo fome, se muestra a la gente que no está a favor de este tipo de cosas como gente aburrida, aparecen muchas críticas de científicos a este tipo de cosas, pero no se toma en cuenta, porque los choros es esto, entonces aparece, qué sé yo, el medium, aparece el tarotista o el, ¿cómo es la palabra? Demonólogo, estudioso de demonios, que yo no he conocido nunca un demonio, he conocido gente muy demoníaca, pero no demonios. Y bueno, y eso se ve como complaciente, eso se ve como los choros, eso se ve como los taquilleros, mientras que la persona que estudia, la persona que se prepara, así como gente como uno, termina siendo un nerd, a los niños que sacan buenas notas les hacen bullying, porque claro, no queremos que haya gente inteligente, no queremos que haya gente que cuestione, porque la gente que cuestiona, ¿qué es lo que cuestiona finalmente? Cuestiona el poder. El paso que sigue es reforzar la culpa interior. Yo tengo la culpa de lo que me pase. Aquí hay dos cosas importantes. Toda esta doctrina de autoayuda. Tú eres capaz de sanar tu vida. Decrétalo. Tú eres capaz de hacer. Si no te resulta, tú piensas que tú estás haciendo algo mal. Muchas veces hay un sistema. Tú dices, ¿por qué yo no soy millonario? Si he trabajado, a lo mejor no he hecho las cosas bien. Pero si tú ves la mayoría de la gente millonaria, por ejemplo, por lo menos en mi país, Chile, en este caso, la mayoría de la gente millonaria tienen los mismos apellidos, son hijos de millonarios, nacieron millonarios, y básicamente son re pocos los que son, como se dice, self-made man. Yo tengo un gran amigo en Estados Unidos que él me contaba, me decía, mis papás llegaron de Colombia, semi-analfabetos, y yo estuve en el colegio, estuve en la universidad, y logré ocupar el cargo de CEO, que es como jefe. Él no hablaba en castellano muy poco, o sea, hablaba castellano sin acento, pero su vocabulario español era bastante limitado, porque él decía, yo solo aprendí español hasta el quinto de primaria, de ahí en adelante yo hablé todo en inglés y mi vocabulario en español no es muy bueno. Bueno, pero él se jactaba, por ejemplo, de ser de un origen humilde y de haber llegado donde llegó gracias a su esfuerzo y a su intelecto. ¿Cuánta gente ha conocido, por ejemplo, en Chile que haga esto? La mayoría no lo hace. La mayoría de la gente que, incluso hay gente que lo ha logrado, se va a inventar ancestros nobles, se va a inventar una serie de cosas. ¿Por qué? Eso es una de las cosas. Pero acá no. Pero acá como tenemos eso, pero la gente tampoco se da cuenta de eso. Entonces la gente cree, por ejemplo, que si yo no logro mis metas es mi culpa. No se dan cuenta que llegó un tipo de un apellido con muchas R que ya nació gerente antes que tú y que nunca te iban a dar el cargo porque él ya lo tenía ganado solo por el hecho de nacer con ese apellido. Entonces tú tienes la culpa de no lograrlo, tú tienes la culpa de no lograr tus metas, yo tengo la culpa de no poder lograr, etcétera, etcétera, cuando en el fondo lo que está ocurriendo es que hay una oligarquía que tiene el poder que reserva esos lugares para ellos. Yo creo que a muchos nos ha pasado esto y muchos lo hemos visto. Ahora, el último es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Existen una serie de disciplinas como la neurociencia, la psicología, que han terminado sirviendo al marketing. Cuando tú ves un comercial de televisión, o cuando tú ves una película muchas veces, incluso una serie, este comercial no solamente está hecho por artistas o guionistas, hay psicólogos, sociólogos y otros profesionales detrás que te dicen, si tú usas este color y pones esto en este plano, lograrás una serie de impulsos, una serie de impresiones lleguen a la cabeza de las personas y de esa forma la gente esté más susceptible de recibir influencia. Básicamente el solo hecho de ver televisión, estar mucho rato ver televisión, te vuelve mucho más dócil, te vuelve mucho más propenso a ser dominado por otros. Y esto la gente que está en control lo sabe. En un departamento de marketing no hay solamente artistas ni creativos, hay psicólogos, hay sociólogos, hay un montón de gente que te dice sí, pero cambia esta frase y ponla de esta otra manera, porque de esa forma tú estás imponiendo esta idea y eso va a llegar al inconsciente de la persona. ¿Sabemos de lo que estamos hablando? No, no sabemos. Acaba de ser una forma de dominación. Yo lo he usado muchas veces en negociaciones y cosas así. Oye, tú sabes de lo que estoy hablando. No, no sabes, pero la gente cree que sí. Es una forma de jugar. Bueno, eso lo puede hacer uno en una conversación, pero imagínense cuando un grupo de personas tiene tiene todos los canales de televisión, todas las radios, etcétera, etcétera, y te dicen una cosa que tú no sabes que están haciendo. Por ejemplo, a ti no te venden un producto, te venden estatus, te venden felicidad. Tú cuando ves un comercial normalmente de Coca-Cola, por ejemplo, en alguna parte ahí se tome Coca-Cola, pero la Coca-Cola es sinónimo de amistad, es sinónimo de alegría, es sinónimo de un montón de cosas, etcétera, etcétera. Como el viejito Pascuero lo inventó la Coca-Cola.
San Nicolás que tenemos es un invento de Coca-Cola, un poco más antiguo antes de que esto se desarrollara, pero a este nivel ya está todo sumamente pensado, sumamente sabido y las estrategias están. Ahora, ¿cuál es la forma de contrarrestar esta estrategia? Bueno, aquí es donde la filosofía tiene un lugar, aquí es donde nosotros decimos, en realidad yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? ¿Quién lo dice? ¿De dónde salió esto? Cuando tú empiezas a hacer ese tipo de preguntas, muchas de la mayoría de estas estrategias pierden inmediatamente su poder sobre ti. ¿Qué pasa si en un momento dado tú sencillamente dices, no, en realidad yo no quiero tener esto, oye, en realidad, pero sigamos hablando de lo que estamos hablando, no me interesa el partido de fútbol, me interesa lo que está pasando con mis fondos de pensiones, etcétera, etcétera. Si tú eres capaz de mantener tu atención y distinguir lo irrelevante de lo importante, ya haces mucho. Por eso es bastante urgente este tipo de taller, por eso es bastante urgente que la gente se informe, que la gente sepa. La gente que tú dominas está informada, sabe lo que está haciendo. Eh, si tú sabes lo que ellos están haciendo, va a ser mucho más fácil. Si tú ya conoces sus estrategias, va a ser fácil darte cuenta que están usando una estrategia contigo y tú vas a poder devolverla o vas a poder negarla. Eh, Eso sucede y bueno, si tú no consumes más allá de lo que tú debes consumir, si tú te comes la comida que debes comer y tienes los aparatos en tu casa que debes tener para tener una vida plena y no tienes, o sea, me compré un celular pero justo, oye, hoy día salió otro mejor que el que compré ayer, tengo que cambiarlo porque tienes esa necesidad de estatus, tienes esa necesidad de calzar con una sociedad que está diciendo que tú constantemente compres y constantemente estés a una altura de consumo. Si tú te das cuenta de ese mecanismo y dejas de seguir el juego, ya en ese momento vas a gozar de un grado de libertad que no va a gozar la mayoría de las personas. Es eso. Bueno, no es una estrategia de dominación, pero para que vean este video igual es necesario que nos den like. Es súper importante. Compartan el video, pónganlo en redes sociales, pónganlo en Twitter. La internet es un arma de doble filo, así como estamos nosotros hablando de esto, hay otros hablando de una serie de estupideces. Algún día, la próxima vez, voy a hablar de las conspiraciones Illuminati, que debo decir que es mi placer culpable, son sumamente entretenidas. Como ciencia ficción, algunas incluso son maravillosas, sin embargo no es verdad. El problema es que te las presenten como verdad y que te manden a ver una serie de cosas que no son la verdad. O sea, si te preguntas quién domina el mundo, bueno, es súper fácil, ve dónde está la plata. Ahí, esa es la gente que domina el mundo. Y nada más, no hay ninguna organización secreta, no hay ningún plan más que enriquecer a los que ya son ricos. Pero vamos a hablar de este tipo de conspiraciones porque son divertidas. Vamos a hablar de toda esta cosa entre comillas ocultista, digamos, para reírnos un poco y para darnos cuenta de cómo esto también es una forma de extraer la atención, esto también es una forma de simplemente evitar que pienses en los verdaderos problemas. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar de alfabetización filosófica. Espero que esto les guste. Las 10 formas de dominación de Chomsky están publicadas en muchos lugares. Solo busquen, ustedes ponen Chomsky 10 y les van a salir inmediatamente en inglés y castellano todos los links. Espero que lo estudien. Yo por supuesto que hago una muy somera pasada sobre esto, pero la idea no es que ustedes no se queden con esto, la idea es explicarles a entender más. Bueno, denme like para que esto suba, compártanlo, conversen, no sé, eso. Y eso sería, y nos vemos a la próxima. Nos vemos.